Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Beatriz Santana Álamo y curso el máster en Educación y Tecnologías de la Información y la Comunicación. A continuación se expondrá una tarea que corresponde con el área de entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje. En esta tarea veremos una comparación sobre las tareas y funciones del docente en la modalidad, por un lado presencial y por otro lado la modalidad online. En el contexto educativo actual, la enseñanza en entornos presenciales y digitales o entornos online presentan características y desafíos únicos, pero constantes. Mientras que la enseñanza presencial, por su parte, se centra en la interacción directa y la gestión del aula física y su entorno, en la modalidad digital requiere de un enfoque en la creación de comunidades virtuales, la personalización del aprendizaje y el uso eficaz de las tecnologías de la información y la comunicación. En este sentido, el rol del docente en línea se amplía para incluir funciones tales como ser facilitador o facilitadora, creador, creadora de contenidos, gestor de comunidades, con el objetivo de asegurar una experiencia de aprendizaje enriquecedora y significativa para los estudiantes, además de motivadora. Aquí podemos ver el índice sobre el que vamos a desarrollar la comparación y se ha basado también en una tabla comparativa desarrollada previamente. Y finalmente acabaremos con una conclusión. Principalmente haremos una comparación sobre el rol del docente, por un lado, en una enseñanza presencial y por otro lado, virtual. En la enseñanza presencial, el docente es el transmisor del conocimiento. Además, este va a facilitar la interacción directa y la gestión, como hemos nombrado anteriormente, la gestión física del aula, aunque también podría la digital como herramienta o elemento de apoyo de aprendizaje, es decir, podría utilizar una parte digital, pero siempre va a estar en contacto directo. Lo que pasa es también pues, que se asienten bases como la confianza con el alumnado y también con el profesorado porque interactúan más fácilmente. Por otro lado, en la modalidad virtual, el docente crea condiciones o atmósferas de aprendizaje a modo pues, de community manager. Además, una de sus funciones es crear, diseñar, sumar contenidos. También diseña experiencias de aprendizaje digitales y, como no, al final también es un pilar importante para la interacción en línea, ya que no es una interacción tan directa, sino un poco más fría. Como no, nos adentramos más en la interacción y por un lado la interacción en un entorno de aprendizaje presencial es directa, física, y esto va a permitir una comunicación, entender la comunicación tanto verbal pero también la no verbal y así tener también una respuesta más inmediata. Por su parte, la interacción virtual se produce a través de las TIC, puede ser de manera asíncrona o de manera asíncrona, por lo que esto va a requerir de diferentes estrategias específicas que permitan mantener la motivación y la atención del alumnado. Por tanto, es importante mantener una presencia digital por parte del docente a través pues, de feedback y de las tutorizaciones. En cuanto a la personalización, cabe destacar por su parte que en la modalidad presencial esta se va a ver un poco delimitada. Esto se limita al espacio, al tiempo y al número de alumnado, así como pues a las adaptaciones y las dotaciones digitales que se pueden encontrar en el aula, así como las adaptaciones que se requieren para cada uno del estudiantado y así favorecer la respuesta a las necesidades de cada uno de estos. Por su parte, el aula virtual o el entorno digital permite por parte del docente dotar al alumnado de una alta personalización gracias a los diferentes recursos digitales con los que se cuenta hoy en día, además de la IA. Aunque esta es importante tener en cuenta que se debe utilizar como apoyo, como recurso. Nunca esta podrá suplantar la formación y la dotación de contenido al docente para el alumnado. Además, esta ruta, ¿no? La ruta virtual, va a permitir crear itinerarios y materiales adaptados a cada uno de los estudiantes y además se puede adaptar a las diferentes necesidades y ritmos de trabajo y aprendizaje. Por su parte, los materiales didácticos, empezaremos ahora por el aula o por el entorno virtual, permiten una amplia variedad o amplia gama de recursos digitales diversos, ya sea vídeos, podcasts, textos, que se pueden hacer in situ mientras se va leyendo los contenidos, teniendo los mismos, o también pues el docente va a poder adaptar al alumnado y prepararlo de tal manera que se vaya a poder adaptar a cada uno de ellos. Además, se pueden actualizar constantemente, que en el caso del presencial ya veremos que es más complicado. Además, el docente, por tanto, va a actuar como una figura que crea, remezcla y adapta los materiales o también va a recoger aquellos existentes, los puede reciclar, los puede modificar, los puede adaptar también a las necesidades del estudiantado. Por su parte, la
modalidad presencial, se suele utilizar bastante los libros de texto, perdón, material físico, aunque también se puede utilizar en cierto modo las TIC. Siempre pues con menor flexibilidad para adaptación y utilización constante, porque también esto va a depender un poco del contexto en el que se encuentren y las características del entorno, pues que haya internet, que funcione, que haya tomas de contacto para todo el alumnado, etcétera. Eh, por consiguiente, también vamos a hablar un poco de la evaluación. La evaluación en un entorno presencial conlleva métodos más tradicionales, siempre sin olvidar un poco que podemos utilizar un poco aquella parte digital, pero al final tiene siempre limitaciones para llevar a cabo la evaluación constante, pues más actualizada o personalizada, en cierto modo, a las características y situaciones del alumnado. Por su parte, la virtual permite un ambiente que va a favorecer las evaluaciones continuas y formativas, pues mediante la actualización y la utilización de herramientas digitales para un seguimiento del progreso del estudiantado. También va a permitir tener presente constantemente los criterios de evaluación en los entornos de aprendizaje. Los alumnos podrán moverse a través de todo ello y poder tenerlos en cuenta. En cuanto a las ventajas que puede presentar, por tanto, la modalidad presencial es principalmente el contacto humano directo. Va a facilitar la conexión emocional y la resolución inmediata de dudas. Y también, pues, esto va a permitir un enfoque con mayor control en torno al aprendizaje, ya que el tú a tú va a permitir no solo sentirse la obligación de estar presencialmente, atender y seguir el hilo de la clase, sino que también va a haber más conexiones profesor-tutor, profesores, alumnado, etcétera. Y por otro lado, en el enfoque virtual, sí es verdad que permite una mayor flexibilidad de tiempo y espacio, así como el acceso a una gran cantidad de recursos y herramientas digitales, que esto una vez más va a permitir que el proceso de enseñanza y aprendizaje se adapte pues, a las necesidades y a las características del estudiantado, que al final es el protagonista principal de este proceso. Además, todo ello va a favorecer el aprendizaje autónomo, normalmente también pues, por descubrimiento, por investigación, etcétera. En cuanto a las desventajas, pues todo lo contrario. En el caso de la enseñanza presencial, no hay tanta flexibilidad ni personalización, lo que va a dificultar la adaptación de los diferentes ritmos de aprendizaje, porque los tiempos también en el aula son limitados, los recursos son más limitados, ya que estos no se van a poder actualizar constantemente en el momento en el que, por ejemplo, se reparten. Por su parte, las desventajas quizás del aula de los entornos virtuales es que la falta o poca formación digital es una base fundamental y puede jugar pues, malas experiencias en este tipo de entornos de aprendizaje, tanto por parte del profesorado como por parte también pues, del alumnado. Así que esto también arrastra pues, las habilidades tecnológicas. El docente debe contar con diferentes y bastantes habilidades tecnológicas que permitan llegar al estudiantado y favorecer este proceso de aprendizaje. Una mala gestión de todo esto pues, va a generar aislamiento y una falta de interacción social. Asimismo, lo que se pretende es que haya una planificación cuidadosa, donde siempre se prime la moderación activa para fomentar y conseguir una participación y un aprendizaje efectivo. Si no, todo esto se podría convertir en grandes desventajas. También hablamos de la comunicación. Como hemos hablado de aquí para atrás, en la enseñanza presencial, la comunicación va a ser directa y a tiempo real. Sin embargo, la virtual, dependiendo o en el formato digital, va a depender un poco también pues, si es modalidad síncrona, si es síncrona, si puede ser mixta también, pero siempre va a requerir del uso de herramientas digitales, con el fin también pues, de fomentar la interacción social en los debates. Se va a intentar siempre utilizar foros, chats, videoconferencias, etcétera. También el trabajo en grupo es importante. Finalmente, el rol de la IA. Siempre el rol de la IA va a ser importante tanto para el aprendizaje presencial como el virtual, siempre y cuando tengamos en cuenta pues, que la IA se puede utilizar, pues, como una vez más, como hemos nombrado anteriormente, como una herramienta o apoyo, pero nunca va a suplantar el papel del docente como generador, como moderador, etc. En la presencia se va a ver un poco más limitada, pero en la parte virtual es importante contar con ella pues, como apoyo, pero va a estar bastante presente en los entornos digitales de hoy en día. Finalmente, pues en conclusión, podemos ver cómo tanto la enseñanza presencial, como la digital, tiene sus propias ventajas y desafíos. La enseñanza en entornos digitales va a ofrecer siempre una mayor flexibilidad, personalización y acceso a recursos actualizados, aunque también requiere de habilidades tecnológicas y estrategias específicas para mantener la interacción y la motivación con el alumnado. Por tanto, aquí el rol del docente siempre va a ser más amplio. Se va a convertir en un facilitador, creador de contenidos y gestor de comunidades. Mientras que por su parte, la enseñanza presencial, bien es cierto que la comunicación y el contacto va a ser directo,
y fundamental. No obstante, pues al final hay que adaptarse a ambos entornos para ofrecer una educación efectiva y significativa en este mundo contemporáneo.